notado que es bien difícil que los hombres entiendan que las mujeres y los hombres tenemos iguales derechos y que merecemos y tenemos derecho a un respeto, así como a los hombres se quiere que se les respete. Hay factores también determinantes que están incidiendo en el incremento de la violencia en las familias en el periodo de la cuarentena, que es la situación económica. La situación económica, bueno, se han perdido 150,000 empleos y los que se han perdido, pues la gente no tiene ingresos. Entre ellos, el sector de la economía informal, que la mayoría son mujeres. Y se ha perdido, las empresas que han cerrado, en algunas hay un pequeño reconocimiento para los trabajadores y trabajadoras que están en cuarentena, pero hay otros que nada. Entonces, ustedes imagínense, en estas casas chiquitas, pensemos en una cubata donde vivan 5 miembros, 6 miembros, y que ninguno de ellos tenga trabajo. Tienen compañeros y compañeras, compatriotas. ¿A qué niveles de deterioro de la salud mental y la dignidad humana estamos llegando? El empobrecimiento se ha incrementado un montón. También quiero darles datos de eso. Cuando nuestro gobierno llegó en el 2009, encontró que había el 49% de empobrecimiento. A mí me gusta más el concepto de empobrecimiento, voy a aclararlo. Porque cuando uno habla de pobreza, es como que la pobreza es natural y debe existir. Mientras que el empobrecimiento es un concepto de la economía, de unas corrientes progresistas de la economía, que es, digamos, la construcción de la sociedad genera ese empobrecimiento. Porque no es natural. Es de acuerdo al sistema económico en que se vive, ¿verdad? Que existe el empobrecimiento. Entonces, con todas las políticas de inversión que nuestros gobiernos desarrollaron en el campo social, en el campo económico, aunque no hubo un cambio en la economía, que también eso es una deuda que quedamos y que pues esas son de las cosas que a mí me entristecen, que habiendo estado 10 años no pudimos cambiar el sistema económico, no el sistema capitalista, no, porque esto lleva más años, sino que por lo menos una economía solidaria, una economía asociativa, una economía colectiva más en vez de fortalecer a las transnacionales y a la gran empresa, ¿verdad? Que no se puede también dejar de incorporar, pero una política económica orientada hubiera generado, digamos, mejores condiciones en el desarrollo humano de las personas con una economía colectiva de asociatividad, ¿verdad? Entonces, bueno, hablando del empobrecimiento, pues como eso no se dio, sí se avanzó, porque en 10 años se dejó el porcentaje general de empobrecimiento en el 29%. O sea, se bajaron 20 puntos en 10 años. Y el empobrecimiento extremo, ¿verdad?, se bajó del 20% al 8%. Esta podemos decir que ya es una historia y es pasado. Ahora los niveles de empobrecimiento, según los analistas económicos y algunos analistas sociales, dicen que hemos llegado hace 30 años. Tenemos un retroceso de 30 años. En este momento que estamos todavía en la emergencia, en la pandemia, ¿verdad? La pandemia va a durar más tiempo, pero que estamos en cuarentena ya. Entonces, por toda digamos, el cierre de la economía, también he tenido datos este día en la entrevista que viene la mañana del expresidente del Banco Central de Reserva, que fue presidente del banco desde el 2010 hasta el 2019. Entonces él explicaba que el 40% de remesas ya no llegaron en el mes de mayo. El 40% también de los impuestos no
de las empresas no han ingresado. El 35% del IVA que lo retienen las empresas y lo pasan a Hacienda tampoco ha ingresado. Y el comercio exterior se ha, digamos, disminuido en un 60%. Entonces, todo eso es crítico porque el Estado no tiene ingresos. Entonces, y si la estrategia es de repartir bolsas de alimentación, que eso es una necesidad con toda esta población que estoy mencionando, ¿verdad? Pero no se reactiva la economía. Miren, ya nuestro país, dijeron ahora, está en el tercer lugar de país más riesgoso a nivel internacional en relación a la caracterización que hacen para poder dar préstamos. Entonces la Asamblea Legislativa les ha autorizado al gobierno de hacer $1 millonada. Primero sobre el presupuesto ordinario que pasó de los 6,000 millones. Después una reforma que hubo en el mes de enero, ¿verdad? Que fue una cantidad grande también, que fueron los 109 millones que estamos hablando, entre esos 109 millones. Y más de 3,000 millones que se han aprobado ya con motivo de la atención, digamos, a la emergencia. La Asamblea ha aprobado, pero ha hecho en algunos la primera aprobación, que puede ser con 43 votos. Pero después de esa aprobación, el gobierno, el presidente, tiene que llevarle lo que la Asamblea le ha pedido del plan de trabajo, de cómo va a ejecutar esos recursos. Y eso no se lo ha llevado. Entonces, la segunda aprobación no se ha dado, que es la segunda aprobación, como es préstamo, es de 56 votos. Y los diputados están con la voluntad de aprobarlo, pero si no tienen la solicitud oficial del presidente para la ratificación, se llama, de esos préstamos, pues está allí como en un limbo todavía eso. Y lo que ya se aprobó se aprobaron unos letes o bonos, ¿verdad?, que ya ha vendido algunos en el sistema financiero nacional, pues eso ya los vendió, son cerca de $400 millones, que las finanzas de los bancos acá le han comprado esos letes, que son para un año y son a un interés alto. Y bueno, el Fondo Monetario Internacional son más de 300 millones los que le está, digamos, prestando también, que eso ya los ratificó la Asamblea Legislativa en su segunda aprobación, que se llama ratificación. Eso ya están aprobados. Entonces, bueno, les estoy como explicando el marco general, porque aquí lo que también él pretende es tener al deterioro de la Asamblea, de que no le ha aprobado. Él dice ni un 5 por la mitad le ha dado partido, dice él así, ni un 5 por la mitad me ha dado. Entonces eso no es cierto, ¿verdad? Eso él miente permanentemente cuando habla de eso, ¿verdad? Porque la Asamblea, bueno, tiene su proceso, pero no digamos, no ha estado con una actitud de no apoyar al gobierno en la atención de la emergencia. Pero ellos sí están con una negligencia y una intencionalidad de no aplicar los procedimientos que están indicados por ley, ¿verdad? Han sacado a la luz pública que en el caso de las resoluciones de la Corte, el FMLN no cumplió las resoluciones, porque se acuerdan que nuestro presidente Salvador Sánchez Serén hizo 3 reformas fiscales. Entonces la gente de Arena corrió a solicitar la inconstitucionalidad de estos reformas. O sea, se lograron los votos en la Asamblea Legislativa, que eran reformas orientadas a reactivar unos impuestos que Cristiani quitó en el año
92 que les quitó a las empresas. Las empresas antes tenían como 8 tipos de impuestos. Entonces reactivó en unos, en otra ocasión otros impuestos. Todos esos los declaró inconstitucional la Corte, que fue una corte, digamos, muy política vinculada al partido Arena, ¿verdad? Y que su objetivo era asfixiar las finanzas públicas de nuestro gobierno. Afortunadamente, nuestro gobierno hizo un trabajo con una gran transparencia, hasta generó la ley de transparencia y contra la corrupción, creó el sistema de transparencia contra la corrupción, organizó comisiones de trabajo dentro de cada instancia del gobierno para la transparencia y para prevenir la corrupción. Eso hizo, y la eficacia en la ejecución de la reactivación de la cooperación internacional no reembolsable, o sea, las donaciones, hizo que fuera creciendo. El primer préstamo, la primera donación que se recibió a 3 meses, a 2 meses de nuestro gobierno, fue cuando Gerson habló con el gobierno de Japón, porque cuando Gerson recibió el Ministerio de Obras Públicas, ni una máquina había allí, todas las habían dado por máquinas que no servían y se las habían donado a empresas constructoras. O sea, él llegó sin tener ni una máquina para darle mantenimiento a las calles. Entonces él rápidamente se reunió con cooperación, JICA se llama la cooperación de Japón, y le donaron 20 máquinas para reparar calles. Esa fue la primera. Fuimos nosotros a recibir, a acompañarlos a recibir esas máquinas. Entonces, después de eso, hasta el último año, que se logró 1.500 millones de donaciones. Eso fue parte de lo que ayudó mucho a nuestro gobierno a que pudiera hacer proyectos de inversión social y proyectos de inversión económica. Entonces, ahora, digamos, toda esa cooperación, pues mucha se ha ido, ¿verdad? Otra todavía está acá y tiene dificultades el gobierno en los recursos por los factores que les he mencionado, pero no es efectivo esos 3.000 millones porque ellos no han hecho los procedimientos de ley. O sea, es una anarquía tremenda y es una ineficiencia también terrible. Ellos no se asesoran de la gente que sabe, sino que lo que se les ocurre. Han de tener a uno que otro bueno allí, pero lo que a la luz pública se ve y se observa es esta la situación. No sé si en este aspecto y en estos aspectos pues tienen más comentarios que quisieran que yo les socializara. Sí, recordarle, Blanca Flor Bonilla, aquí nos han mandado también algunas preguntas, comentarios, Blanca Flor Bonilla de Canadá, como que te conoce quizás, o dice aquí, de la familia Romero. Saludamos aquí desde Montreal a Blanca Flor Bonilla, y también el tema de los feminicidios, del papel de la mujer. Eso es importante en nuestro país. Dice, quisiera ver si nos dice, por ejemplo, dice el FMLN si ha tenido mujeres como secretarios generales. Y la otra es de que sí es una tristeza, dice, que en 10 años no, como gobierno, no se cambió lo económico, y dice, ¿y por qué fue lo que detuvo, dice, al gobierno del FMLN para no seguir con el neoliberalismo? Porque prácticamente, dicen, no hubieron cambios en ese sentido. Bueno, ahí más o menos son dos preguntitas. Blanca Flor, adelante. Vaya, la del neoliberalismo, miren, el gobierno no fomentó el neoliberalismo, sino que no lo continuó, pero también no hizo iniciativas que revirtieran, ¿me entienden? O sea, el neoliberalismo no es fácil quitarlo porque está en las leyes, todo está bien amarrado en las leyes, pero como política pública, paralelo a lo que ya existía, bien pudo haber, decretado una política pública de inversión
y de asociatividad, ¿verdad? Eso es lo que no